Hola y bienvenidos al Cliente, su programa empresarial del fin de semana. Soy Marco Antonio Merino y hoy analizaremos junto a Alfonso Bustamante, expresidente de la CONFIEP y empresario, la coyuntura nacional y panorama inestable que atraviesa el empresariado ante el desgobierno. Tendremos una interesante entrevista con Frank Schwann sobre la eficacia operativa y la estrategia. Y en nuestra sección de eventos nos iremos a ver las novedades de Samsung en el lanzamiento global Galaxy Unpackage 2026. Pero como siempre, vamos primero a nuestro tema del día. El tema del día está referido a los KPIs de corto plazo. Estas siglas que vienen de inglés del Key Performance Indicator, en los KPIs, es otra cosa que el rendimiento o los indicadores de rendimiento. Este indicador de rendimiento tiene que ver con todo lo que hacemos en el mundo empresarial. Tiene que ver con las metas, tiene que ver con los objetivos de venta mensual, trimestral, anual. La pregunta es, ¿estos KPIs realmente se pueden llevar a todo a nivel empresarial, pero también a nivel político? ¿Qué pasa cuando el KPI es solo de corto plazo? ¿Qué pasa cuando solamente estamos mirando cómo vendemos hoy, cómo vendemos en este mes y qué cosa es lo que está pasando a nivel de trimestre? No tenemos una mirada de más largo plazo, no tenemos una mirada de mediano plazo y lo que ocurre es que la empresa está reaccionando solamente por el KPI de corto plazo del mes, del trimestre y anualmente. Ahora bien, en mi experiencia, esto no cambia y no va a cambiar a una posición de mediano y largo plazo por cómo está el sistema. El sistema te premia el corto plazo, no el mediano ni el largo plazo. Te dan bonos anuales, te ponen metas trimestrales, te castiga el corto plazo en general. Si a esto lo llevamos a la política o esto lo llevamos en general, cuáles son las metas del gobierno, estamos hablando en que el país realmente también tiene metas de corto plazo. ¿Qué voy a hacer este año? Un alcalde, un presidente, ¿qué voy a hacer los próximos 2 años, 3 años, 4 años? Un congresista que no tiene, en este caso, los congresistas casi no tienen KPIs, no tienen metas, no tienen un tema de evaluación por rendimiento. También estamos hablando de un corto plazo. No tenemos visión de mediano ni largo plazo. No sabemos qué le espera al Perú en los próximos 20 o 30 años. Ahora, podríamos decir desde el punto de vista de empresa que el corto plazo es casi la subsistencia, pero desde el punto de vista del país, ¿necesitamos tener una visión de corto plazo? Este ha sido el gran drama que hemos tenido en el Perú, que todos los alcaldes, que todos los presidentes han estado teniendo solo la visión de corto plazo, pero no esta visión o esta ruta de los próximos 20, 30 años, dependiendo el presidente que salga, que continúe con esta ruta, porque la meta es de largo plazo. Cuando las empresas también tienen metas o KPIs de mediano y largo plazo, lo que ocurre es que lo que pasa hoy lo tenemos que resistir. Si hoy estamos en un momento difícil, hay que resistirlo porque estamos apostando en el mediano y largo plazo. Hace poco tuve una entrevista con un empresario agricultor que me decía, se viene un fenómeno del Niño, nos va a ir mal, vamos a tener pérdidas. Pero igual estamos invirtiendo porque definitivamente la agroindustria, la exportación de frutas y verduras, Perú tiene un tema de ventaja competitiva y en el largo plazo vamos a estar mejor. Cuando hablamos en una industria minera, si la industria minera pensara en todo lo que se gasta en el corto plazo, en exploración, en tramitología, no se descubriría ningún yacimiento minero. Son estas industrias que proyectan los próximos 20, 30, 40 años. Si esto se da,
No digo con esto de que el corto plazo no importa, dependiendo de cada organización. Mientras más pequeña es la organización, es muy difícil proyectarse a un mediano o un largo plazo. Pero si esto se da en sí a nivel empresarial, de tener metas para los próximos 10, 15 o 20 años y no sacrificar tanto el corto plazo para crear un valor y un propósito de empresa, con mayor razón deberíamos hacerlo para el país. No apostemos en cambiar la agenda cada 5 años. No apostemos de estar de un lado a otro cada 5 años. No estemos generando estos pactos y estos temas que son desagradables. ¿Qué está pasando con el mediano y largo plazo en el país? ¿Cómo es posible que tengamos estos presidentes encargados que salen realmente en el corto plazo y que además no hay una ruta a seguir, sino cada uno de estos encargados hacen lo que quieran? Necesitamos como país tener un planeamiento y tener una planeación, repito, para poder proyectarnos a un largo plazo y tener un mejor KPI, no solo de corto, sino también de mediano y largo. Ahora vámonos al pulso del mercado. El pulso de mercado está referido a un estudio que se hizo en el CADE de Ejecutivos recientemente a finales del 2025 y lo traigo ahora a colación a raíz de justamente la situación actual. Entre la pregunta ¿qué tanto cree o no que se ha avanzado desde el 2021 en los siguientes campos? Desarrollo institucional. 48% de los ejecutivos en este CADE a nivel de empresarios siente que no se ha avanzado y un 39% que se ha retrocedido a nivel institucional. Solo un 10% comenta que ha habido avances moderados. Esto es complicado a nivel de estos resultados porque esto es lo que siente el empresariado de lo que pasa en el desarrollo institucional del país. Estabilidad política y gobernabilidad seguramente ha crecido, pero en ese entonces, en diciembre del año, dice que se ha retrocedido un 57%, no se ha avanzado en un 37% y solo un 4% señala que hay avances moderados. Ante el combate de la corrupción, 60% indica que hay un retroceso y 38% que no se ha avanzado. Es muy difícil con estos resultados realmente generar una confianza de inversión a nivel empresarial. Y combate a la delincuencia, 89% se ha retrocedido y un 9% no se ha avanzado, que es definitivamente el tema más crítico. Ahora bien, con respecto a la aprobación o a la desaprobación de algunas instituciones, el Banco Central de Reserva recibe 96% de aprobación definitivamente en la institución que más aprobación tiene a nivel empresarial. Sin embargo, por ejemplo, el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de Competencia, tiene 38%, la SUNAT tiene 40% y la Superintendencia de Banca y Seguro solo 69%. Ahora veamos la aprobación de las instituciones como el Congreso de la República. Y voy a empezar por el último ítem de este estudio. El Congreso de la República en diciembre los empresarios lo desaprobaban en un 94%. Yo creo que hoy tal vez está al 100%, pero era un 94% y aprobaba solo el 3%. El Poder Judicial, desaprobación 83% y un 5% lo aprueba. La Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público un 80% desaprueba y solo un 8% lo aprueba. La Contraloría 65% desaprueba, 13% lo aprueba. Y el Tribunal Constitucional 49% desaprueba y 31% lo aprueba. Es definitivamente el Tribunal Constitucional el de mayor aprobación a nivel de empresarios. Con respecto a lo que es qué tanto facilitan o dificultan el desarrollo de la empresa estas siguientes entidades públicas.
Proinversión facilita solo un 22%, un 3% facilita mucho y un 40% no facilita ni dificulta, casi en término intermedio. Indecopi, que es una empresa importante para todo lo que es, de alguna manera, las empresas privadas y la pequeña y mediana empresa, facilita solo un 13%, 49% no facilita ni dificulta. Y acá está la SUNAT, en que todo el mundo se queja, y a nivel empresarial, la SUNAT solo considera que se facilita para la empresa privada 7%. Es de los más bajos, junto con SUNAFIL, que es 5%, las municipalidades que cierran locales de manera indiscriminada y a veces sin razón, 4%, los gobiernos regionales 2% a nivel de facilidad, y el Congreso de la República casi ya no se ve el número, pero debe ser 1% que facilita a nivel de desarrollo de las empresas, a nivel de entidad pública. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que le preocupa o los riesgos políticos y sociales que preocupan más a la empresa? El incremento de la delincuencia y la inseguridad, un 64%, y el incremento de la corrupción del Estado en más del 40%. Esto definitivamente fue en diciembre, en noviembre del 2025, diciembre, con lo cual esto puede haberse incrementado. El deterioro de las instituciones del Estado en general en un 31%. ¿A qué tasa promedio anual cree que podría crecer la economía peruana en el próximo gobierno del 2026 al 2031? En promedio, tiene la voluntad y la capacidad de generar cambios para dinamizar la inversión privada, consideran en un 4.8% aproximadamente que debería crecer el país. 8 de cada 10 ejecutivos indica que hay que combatir la inseguridad y que definitivamente para reactivar la inversión privada hay que ponerle foco a esto. Combatir eficientemente la inseguridad, 79%. ¿Qué planes de inversión pueda tener hoy la empresa privada ante la proximidad de las elecciones del 2026? Diversificar inversiones geográficamente, 21%. Postergar inversiones hasta después de las elecciones, un 15%. Reducir los planes de inversión, un 14%. Y acelerar inversiones antes de las elecciones, un 11%. Mantener planes de inversión sin cambios, 58%. Es importante estas expectativas y claro, estos resultados han sido en noviembre, pero posiblemente van a cambiar ahora con la nueva realidad política actual, en la que van a tener más, va a ser más conservador el empresario para saber qué cosa va a pasar después. Vámonos a un corte y retornamos aquí en su programa El Cliente. El día de hoy me complace presentar a Alfonso Bustamante Cani. Él es director de la agrícola Cerro Prieto, una agrícola tan importante para el país, y expresidente de la CONFIEP. Ya es casi casero del programa El Cliente. Esta es la tercera oportunidad que tengo el placer de entrevistarlo. Alfonso, bienvenido al Cliente nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, Martín. Gracias. Alfonso, es inevitable preguntarte por los últimos hechos que está ocurriendo en Arequipa y este anuncio de fenómeno del Niño que tenemos. ¿Por qué a nivel de prevención somos tan reactivos? Efectivamente, yo creo que en el Perú tenemos poquísima cultura de prevención. Y de hecho esto es transversal, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central no tiene una cultura de prevención y los particulares tampoco en general. El Perú es un país bastante informal y esa informalidad también está súper extendida. Las consecuencias son muy malas porque las remediaciones son muchísimo más caras que la inversión en prevención. Supuesto. Entonces, en el caso de Arequipa, que no es exclusivo, pero en el caso de Arequipa, lo que hemos visto es que las torrenteras se van achicando porque van siendo invadidas por las nuevas construcciones, por el relajamiento de esa prevención natural que han formado las prevenciones y que además las torrenteras y que además han sido durante siglos, ¿no? Han funcionado.
y ahora que estamos a puertas de una elección, y hablábamos detrás de cámaras que tenemos, por lo menos hasta el momento antes de las elecciones, 8 presidentes en 10 años, a lo mejor viene un noveno, no lo sabemos, pero esta falta de autoridades profesionales o con meritocracia o con definitivamente capacidades para poder gobernar un país y no entrar simplemente a lucrar producto de simplemente su influencia política. ¿Tú qué dirías como empresario? Porque esto desanima la inversión, tanto extranjera como la actual, con lo cual es lógico que el empresario se resguarde, sea más conservador. ¿Cómo harías con este panorama político actual? ¿Pedirías a la gente que en estas elecciones sea muy, muy riguroso en la selección? Sí, yo diría que no se dejen engañar. La verdadera redistribución de la riqueza se da con una buena administración del Estado. Exacto. ¿Cómo se redistribuye la riqueza? Primero hay que generarla, como bien has dicho, ¿no? Y se genera con inversión, empleo competitivo, ¿no? y trabajo. Entonces, eso pasa, por ejemplo, el ejemplo es en la agroexportación. Exacto. La agroexportación ha crecido muchísimo, genera hoy día directa e indirectamente más de 1,5 millones de empleos, tomando en cuenta y empleos formales y descentralizados, tomando en cuenta que la masa laboral en el Perú son 4 millones, la masa laboral formal son 4 millones de trabajadores, el que la agroindustria haya generado de manera rural 1.5 es impresionante. Para especificar las cifras, tenemos un promedio ponderado de 600.000 trabajadores por todos los 360 días. Quiere decir, la gran masa de trabajadores se les recoge de sus hogares, ¿no es cierto? Se les lleva al fondo en condiciones decentes, dignas, ¿no? Y volviendo a lo que hablábamos antes, regresan a su hogar y viven en un terral, en condiciones sin agua y desagüe, ¿no? En pésimas condiciones. Entonces, ¿cómo es esa redistribución? Tú tienes a un trabajador que hoy día gana por encima del promedio, gana una buena remuneración como para haber abandonado de lejos ya la pobreza, tener capacidad de una vida digna, pero regresa a su casa y ¿dónde quedó la vida digna cuando no tiene acceso a salud? Claro. O no tiene acceso a agua potable, a desagüe, ¿no? Entonces, ahí se va la dignidad. Entonces, eso es un problema que hay que solucionar definitivamente si queremos estabilidad política, si queremos que votemos bien, ¿no? En realidad tenemos que mejorar eso y se mejora con la calidad del gasto público. Ahora, tú como expresidente con FIEP, veamos un poco a lo que tú has vivido en carne propia. Las instituciones como la CONFIEP, como los institutos, como la sociedad de industrias, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que realmente están cumpliendo una función más allá de las discusiones, del análisis, del diagnóstico, que implique ejecución, que implique llevar cuadros, que implique asesoría, que implique acompañamiento? ¿Están generando algo o crees que están más preocupados también por su propia cúpula o por sus propios ingresos? Todas las empresas que han logrado sortear esa primera etapa de supervivencia tienen la obligación de mirar más allá de su empresa y de sus trabajadores. Tienen la obligación de los círculos de responsabilidad van creciendo, ¿no? Entonces, esos son las empresas que están representadas en los gremios, los que han venido creciendo y que además sienten ese llamado de la responsabilidad. Es la forma como las empresas se comunican, ya hacen política, ¿no? ¿Cómo te comunicas con el gobierno? ¿Cómo haces políticas públicas? ¿Cómo intervienes en mejorar las condiciones de la inversión? Y sí hay un impacto, aunque silencioso, pero por ejemplo, una de las mejores normas que yo he atestiguado que existen en el Perú desde hace mucho tiempo y que no existen en otros países,
es el tema de obras por impuesto, que tú lo has impulsado mucho con esto, y de hecho hay resultados tangibles. Eso viene de una iniciativa privada a través de los gremios para que se hagan estas cosas y para que se impulse esto. Y esto lo que sucede es que recoge la incapacidad para ejecutar de los gobiernos nacionales, regionales, distritales, ¿no? Tienen pues una incapacidad para ejecutar y entonces postergar el desarrollo de las personas. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo tangible. Obras que pueden haber demorado 10 años se hacen en 1 año y medio. Que fonéticamente podrían sonar, pero no se entienden nada. Entonces, ¿cómo lidiar con una falta de meritocracia en la política, con cosas como, por ejemplo, que un perseguido prófugo de la justicia sea candidato a la presidencia, con tener más de 30 candidatos en una elección donde no vas a saber a nivel de planillón cómo votar, o sea, cuando además tenemos un país que definitivamente, según las estadísticas, prácticamente no quieren saber nada de la política, sobre todo en los jóvenes. Y si le asumes algo peor todavía, que más del 60% de un parlamento que está definitivamente por la opinión pública mal considerado, en más de un 90% que se vayan todos, ese que se vayan todos, el 60% va a volver a postular. O sea, es como que de locos, ¿no? ¿Cómo construir un país? ¿Qué dirías tú a lo que se viene? Porque tenemos que poner un alto en esto. A ver, lo que se viene creo que tiene yo soy un optimista eterno, una capa de protección adicional que es el Senado, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos ahora es que, salvo muy valiosas excepciones en el Congreso, la gran mayoría es un desastre. Felizmente tenemos un órgano de control que es el Senado, que va a tener una importancia mayor. Es más reflexivo para poder hacer la barbaridad de las vacancias. Hoy día requieren el concurso de la segunda consulta, ¿no? Y con un plazo de tiempo. Entonces yo creo que eso va a ayudar. Pero claro, lo que hay que hacer es interesarnos más por la política para comenzar, primero, hoy, a pocos días de las elecciones, creo que son 60 días o un poco más de las elecciones, ¿no? Ya tenemos que comenzar a enterarnos más de qué queremos y separar el trigo de la paja, ¿no? ¿Quiénes podemos, por quiénes queremos votar, qué queremos que hagan? Yo te aseguro que la gran mayoría de las personas más educadas del Perú no han leído ninguna propuesta de ningún candidato. Totalmente. Pero te cuento que estamos ahorita en el programa implementando un código QR para que la gente también te pregunte. Así que me acaba de llegar una pregunta de Sebastián Pareja, donde dice: ¿por qué existe en el Perú más del 98% de pequeñas y microempresas? ¿No es este un porcentaje nocivo para el país por no tener empresarios medianos y grandes? Es muy buena pregunta, ¿ya? Y esto no es bueno o malo, lamentablemente es nuestra realidad. Y de bueno, te tengo que contestar que eso denota que somos un país de empresarios. El peruano es emprendedor, es empresario. El peruano resuelve. Y resuelve ante una coyuntura compleja. No consigo trabajo, entonces salgo a vender chifles, ¿no? Y después me hago mi fábrica de chifles, ¿no es cierto? Y después voy creciendo. Eso es pero remas contra la corriente. Porque la informalidad, y yo quiero añadir a las pequeñas, es que ¿cuántas de esas son informales? Claro. ¿No? Casi todas. Claro. Si no todas, casi todas. Y entonces, eso no es necesariamente bueno. Es muy malo, pero hay que preguntarnos por qué son informales. Claro. Porque las barreras de la formalidad son muy altas. De acuerdo. Entonces, o sea, el informal no hay que verlo como el enemigo, el evasor, sino hay que verlo en realidad como una víctima. Porque esos
esos y sus trabajadores tienen ingresos menores que los de la formalidad. No hay protección social. No es que haya mucha en la formalidad hoy día, pero digamos no tienen acceso a salud. Pero además cuando te formalizas te persiguen. Te persiguen y no te dejan crecer. Tal vez por eso es 98%. Claro, no te dejan crecer. Exactamente, pero cuando eres formal, el costo de la informalidad es altísimo también. Le tengo que pagar al Vista, le tengo que pagar al municipal que está por ahí, ¿no? Me cierran por quítame esta paja. Y se genera un círculo vicioso, nocivo, que los deja entrampados en la informalidad. Tenemos que romper con eso. Y hay otra cosa. La población en general, estamos muy acerenciados con la informalidad. Eso es un cáncer. Exacto. Es un cáncer. Es realmente muy malo por todos, para el que está y para el país. Para el que está en la informalidad y para el país y para el cliente, para todos. Es un cáncer. Y nosotros lo tomamos como si el Perú es informal. No, señor. Tenemos que cambiar mucho y flexibilizar las normas. El Estado tiene que ser un Estado que acompañe hacia la formalidad, no que lo castigue, SUNAPIL y todos los demás. Y para eso se necesita tener un Estado también ético y moral. Moral y con liderazgo. Alfonso, te agradezco mucho de haber estado en el programa del cliente y espero tenerte un poquito antes de las elecciones para ver un poco cuál es tu apreciación de lo que se viene. Me encanta. Ya, muchísimas gracias. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Mirada global en CADE Salud 2026. Líderes internacionales debatirán propuestas clave para el sistema de salud peruano. Y el CADE Salud de IPAE Acción Empresarial anunció que contará con la participación de expertos internacionales provenientes de Estados Unidos, Brasil, Chile, México, bajo el lema La salud en el Perú, del diagnóstico al tratamiento. Y se realizará el 25 de marzo en Santiago de Surco. Inversión de más de $25 millones impulsa un nuevo polo de turismo de lujo en el Valle Sagrado de Cusco. Grupo Invictus S.A. dio a conocer el desarrollo de Elohim Rai, un proyecto hotelero de lujo con una inversión proyectada de más de $25 millones, orientado a fortalecer la oferta de turismo premium y a dinamizar la economía regional a través de un modelo de crecimiento con enfoque territorial. Cervecería Siete Vidas anuncia la apertura de su primer taproom con Lima bajo un nuevo formato de franquicia y una nueva imagen. El nuevo local ubicado en Miraflores permitirá disfrutar de la variada oferta de la galardonada cervecería Siete Vidas, catalogada como una de las mejores del mundo y la más premiada de Latinoamérica en una amplia y acogedora terraza. Banco Falabella presenta equipo de deportistas y paradeportistas peruanos que tendrán apoyo para desarrollo deportivo, preparación y desempeño en los próximos años. El equipo integrado por Kimberly García en marcha atlética, Ignacio Buse en tenis, Alexandra Grande por karate, Mafe Reyers en surf, Juliana Poveda por parabádminton, Hugo Ruiz en ciclismo de pista y Jesús Castillo por paraatletismo. Felicitaciones por la iniciativa que sin duda dejará grandes logros para el país. Resultados de alto vuelo. LATAM Airlines Group cierra 2025 con utilidades netas por $1.460 millones y más de 87 millones de pasajeros transportados. Durante el año, el grupo reportó utilidades netas que representan un crecimiento de 49,4% respecto de 2024, consolidándose como el mayor grupo de aerolíneas del hemisferio sur. Vámonos a un corte y al regresar, Fran Chuan, especialista español en cultura de la innovación, estará con nosotros en el estudio. Ya regresamos. El día de hoy me complace presentar a Fran Chuan, consultor internacional, conferencista, especialista en liderazgo, cultura de la innovación y sobre todo una gran persona. Bienvenido al cliente, Fran.
Un placer, gracias Marco Antonio. No, gracias a ti por venir ahora acá y estar acá en el Perú. Tuvimos una entrevista a través del Zoom cuando estabas en España, donde tú radicas, y bienvenido acá al Perú. Un placer siempre. Fran, una de las cosas que hablábamos detrás de cámaras es esta dualidad entre la eficacia operativa y la estrategia. Pareciera que últimamente nos estamos concentrando mucho en el tema operativo. Por supuesto, hay todos los temas de control de la operación, cómo reduces los gastos de la operación, cómo haces que la operación sea mucho más rentable, cómo generas algunos elementos que tienen que ver con eficiencias y una serie de elementos a nivel operativo, básicamente por un tema de corto plazo. Pero, ¿tú crees que la estrategia se ha ido quedando un poco de lado en el tema empresarial? Bueno, es una pregunta ya de millón, ¿eh? Más que quedando atrás, creo que se ha ido desconectando de la realidad en muchas ocasiones. Se ha ido convirtiendo en muchas ocasiones, me lo encuentro en muchas organizaciones con las que trabajo, que los mensajes estratégicos son más aspiracionales, más de visión, y la operación está medio desconectada. No hay una concreción, bien, y eso que aspiramos a hacer, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Con quiénes contamos? ¿Con qué cultura organizacional contamos? ¿Con qué medios? Entonces decían Tracy and Bierserma, hace ya unos 45 o 50 años, hablaban de que toda organización tiene que tener muy claro dónde está en tres ejes. Uno es en la excelencia operacional, la otra es la intimidad que tiene con el cliente, el conocimiento que tiene con el cliente, y otra es su liderazgo en su nicho, en su producto o servicio. Esa conexión se pierde. Sí, y además estamos iniciando un nuevo año y muchas empresas están empezando a mirar definitivamente cuál es este planeamiento. Pero, a ver, yo desde mi experiencia en empresas, en varias empresas, a veces ya en los últimos años, el corto plazo es cómo cierro el mes, el mediano plazo cómo cierro el trimestre y el largo plazo cómo cierro el año, cosa que se ha desvirtuado por completo. ¿A qué crees que se debe este cortoplacismo que hay actualmente? A ver, ¿por un tema financiero, básicamente? Ahí se juntan muchos factores en mis análisis y experiencias. El primero de todos es la corta duración que tienen los directivos en las organizaciones. O sea, la media de permanencia de los directivos como CEOs de una organización está entre los 2 y los 5 años, con lo cual es más corto que un periodo electoral. O sea, hay pocas cosas en un periodo de 2 o 5 años. Qué transformación grande, aunque sea industrial, ya no hablo cultural, sino hablo organizacionalmente, industrialmente, ¿qué cabe en ese corto periodo de tiempo? Esa premura se da por el cortoplacismo. Hay un segundo factor y es cómo pagas a los directivos. Si les retribuyes por elementos, parámetros muy de corto plazo, pues si ofreces cacahuetes atraerás bonos, o sea, está clarísimo. Totalmente. Si le pagas el bonus por el resultado del trimestre, porque tengo que cotizar en bolsa y tengo que hacer un informe, pues la gente no va a mirar más allá de los 3 meses. Michael Porter comentaba en todos estos elementos de ventaja competitiva, diferencia sostenible y todo esto, justamente que para establecer una diferencia tiene que ser en el tiempo, porque tú podrías diferenciarte hoy, pero no lo puedes mantener esa diferenciación. Y ese buscar justamente dónde está tu diferenciación que puedas mantener implica también renunciar a muchas cosas, porque eventualmente la tentación por vender más, imaginémonos que tengas una diferenciación de un producto premium con una imagen importante, etcétera, etcétera, y tienes una oferta de la competencia por todos lados al precio bajo, tienes que resistir el no caer en precio porque pierdes ese valor de diferenciación. ¿Tú crees que hoy, hablando justamente del tema estratégico, se ha perdido la diferenciación y casi como que lo único que nos distingue es el precio? Mira, Michael Porter hablaba de las ventajas competitivas. Toda organización tiene que encontrar su ventaja competitiva sostenible y, sin embargo, Peter Drucker y otros autores nos decían cuál era. Exacto. Se llama cultura. Exacto. El único elemento no copiable de una organización A y una organización B es la cultura.
puedo copiar sus procesos, puedo copiar su maquinaria, puedo copiar el cómo toman decisiones, pero no puedo copiar su cultura. Entonces, y muy pocos directivos tienen en cuenta, toman la relevancia o toman las riendas de cómo es mi cultura y cómo desearía que fuera. Porque la cultura organizativa, o sea, cómo la gente dentro de una organización se relaciona, se tensan, exploran, experimentan, descubren, implementan, incrementan el valor, mejoran los productos y servicios o incluso crean nuevos que nos llevan a otra galaxia, a otra dimensión, a otro nivel. Todo eso los directivos normalmente no lo tienen en cuenta. Y esa es la gran ventaja competitiva sostenible. Y es única, además. No hay dos. Pareciera de que la cultura organizacional se queda en el cuadrito de la sala principal, en el discurso del directivo, pero cuando realmente ocurre lo que acabas de decir, que mi bono tiene que ver con el trimestre y tiene que ver cómo cierro el año y sobre todo mi EBITDA tiene que ver con lo que a mí me van a puntuar o me van a echar si es que no logro el EBITDA alcanzado, esa cultura, esa misión, esa visión, como que se queda para el discurso, ¿no crees? Sí, de hecho, muy pocas organizaciones, yo conozco muy pocas, y en todas las que yo he estado, de una u otra manera introducen el cómo pagan por error cometido. O sea, cuantos más errores cometas, más te pago. Pero de cada error tiene que haber un aprendizaje y el aprendizaje nos tiene que llevar a aplicarlo para una mejora. No se le pide a la gente mejora algo, sino equivócate para descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Mira, interesante eso. Entonces, si pagas por resultado, o sea, si fabricas tornillos y pagas por número de tornillos fabricados, nunca tendrás tornillos diferentes. De acuerdo, de acuerdo. A la gente hay que pagarle por aportaciones, por aprendizajes, por ideas o por errores. Entonces, sí, es un debate que estamos teniendo y en algunas organizaciones, aquí en Perú, yo vengo periódicamente a Lima y como sabes, pues claro, atiendo a empresas, a varias empresas aquí, pues esos son indicadores que vamos introduciendo, el indicador de número de errores. Exacto. Porque finalmente no llegas a tener un aprendizaje si es que continuamente no hay un error de alguna manera. El tornillo será el mismo si solo pagas por fabricar tornillos y no estimulas el cómo podría ser el tornillo del futuro. Quería preguntarte antes de terminar esta entrevista el tema China, el tema de los productos chinos, el tema de esa ventaja competitiva en precio que tienen chinos por mano de obra y una serie de elementos. ¿Cómo eso está distorsionando el mercado mundial, no solamente el peruano? A ver, es un debate muy rico, nos llevaría muchas horas. Claro. Sin embargo, si nos centramos en vasos, por ejemplo, ahí hay poco que hablar. Sin embargo, ya habría que hablar con un concepto de calidad, pero la calidad se aprende. O sea, hoy los productos determinados, unos vasos determinados chinos podrían ser de baja calidad, pero en cuanto podrían hacerlo también. Podrían hacerlo los buenos. Claro. Sin embargo, cuando nos vamos a productos tipo autos, ¿qué está pasando, por ejemplo, en muchos mercados? Los autos chinos son mucho más baratos, pero ¿el auto se acaba cuando lo compras? ¿O también hay un servicio postventa, unas revisiones, unas atenciones? Y pasan muchas cosas. El auto, toda la experiencia global. Toda la experiencia, ahí tienen ellos un gran recorrido que hacer. Y ahí es donde yo creo que los latinos y los europeos tenemos una ventaja competitiva porque tenemos tendencia a crear experiencias más placenteras. Para ellos es otra mentalidad. Piensa que ahí la cultura del país, del contexto, implica mucho en la cadena de valor. Y lo otro, no sé qué opinas tú, el valor de la marca, ¿no? Hoy en día, antes el marketing le daba mucho énfasis al valor de la marca. No es lo mismo un BMW o un Mercedes o un Renault o el mismo, cualquier marca
europea en ese sentido de autos que un auto chino que hoy por hoy todavía su marca no es tan conocida. ¿Tú cómo ves este tema en que a veces se ha claudicado en realmente posicionar a las marcas? Tal vez porque la comunicación se ha ido más al tema de redes sociales o tal vez porque estamos en una hipercomunicación donde la atención es un problema actualmente. Sí, no soy un experto en marcas y en reputación, pero sí en experiencias. Como ser humano vivo constantemente experiencias. Entonces, si me compro un BMW o un Mercedes y mi expectativa por el marketing y demás es uno determinado y a los 3 meses falla, voy al taller y no responden, claro, se crea lo que se llama una decepción. Claro. Entonces, una te estás cargando la reputación, te la estás destruyendo. Claro. Sin embargo, por eso digo que en productos complejos como autos, viviendas, industria, maquinarias, maquinaria para la minería, por ejemplo, pues no solo hay que valorar precios, sino hay que pensar en el servicio, los repuestos, las reparaciones y muchos otros elementos. La marca es una expectativa. Claro. La respuesta es lo que genera confianza o decepción. De acuerdo. Frank, te agradezco muchísimo estar en el programa del cliente. La verdad es que nos ha quedado muy corto, pero como vas a venir seguido, vamos a seguir de alguna manera ampliando muchos conceptos que nos ha quedado en el tintero. Será un placer y, como dice el bolero, si tú me dices ven, lo dejo todo. Muy amable, muchas gracias, Muchas Frank. gracias. El gigante tecnológico Samsung presentó a los nuevos integrantes de la familia Galaxy. Esto fue lo que nos dejó el Galaxy Unpackage 2026. La espera terminó y hoy conoceremos la nueva serie Samsung Galaxy Unpacked S26, que promete simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y desatar la revolución en inteligencia artificial. Y el cliente ha llegado hasta Surco para contarles todos los detalles de este gran lanzamiento. Acompáñenme. ¿Qué tal, Manuel? Cuéntanos cómo se da este gran lanzamiento de la nueva serie Galaxy S26 y qué de nuevo nos trae. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir al evento. Estamos súper contentos, súper entusiasmados porque este es el lanzamiento más importante del año, ¿no? Y lo hemos acompañado con los audífonos, también hacen el Perfect Match. Y la verdad es que tenemos muchas expectativas de crecimiento. Tiene, como siempre, novedades esta serie. Ahora también han lanzado el tema de la privacidad de datos, ¿no? Con este nuevo Samsung Knox. Algo que nos puedas comentar al respecto también para la seguridad de muchos clientes que deben estar entusiasmados con el lanzamiento. Es que con la inteligencia artificial también hay dudas sobre la privacidad de los datos y Samsung se preocupa mucho por esto. Y la verdad es que nosotros lo tenemos incorporado desde el hardware. Entonces, incluso le damos la opción a los usuarios en qué quiere compartir con la nube y qué no, qué quiere que se procese solamente en el teléfono. Entonces, realmente el usuario tiene el control. Los S26 van a destacar por la cámara de todas maneras, siempre trae mejoras. Has visto lo del Nightography, que ahora no solamente toma fotos, sino también videos de noche. Pero yo resaltaría la pantalla de privacidad. No sé si la viste, que la tengo aquí activa. No la va a poder ver el público, pero tú lo programas, entonces tú decides qué es lo que quieres que otras personas vean al lado tuyo y qué no. Por ejemplo, tu cuenta bancaria, ¿no? Tú quieres, eso lo tengo siempre activo, pues solamente es para mí. No te afecta tu experiencia, pero sí controlas tú qué quieren y qué no quieren que vea el resto. Hay gente que ya le llamaba la atención estos nuevos celulares. ¿Cuándo lo vamos a encontrar en el mercado peruano? ¿Cómo va a ser la inversión para los interesados? Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, la fecha oficial es del 11 de marzo, como lo vieron. Y va desde 4.599 el equipo base, 5.499 el S26 Plus y 6.099 el S26 Ultra. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención y crees que tal vez eso va a marcar un hito para los celulares con inteligencia artificial? Bueno, dos cosas. Primero, la presentación. Los que hemos estado aquí en Lima y no hemos podido viajar, que en realidad está simulado como normalmente son este tipo de presentaciones fuera del país. Y lo segundo, con respecto al teléfono, a mí lo que me ha llamado mucho más la atención es lo referente a esto de los agentics, los agentes de IA, que son los que van a hacer cosas por ti a partir de lo que ya, de tu historial en el teléfono. Me parece que eso es importante porque hasta ahorita muy pocos
muy pocas marcas están hablando de IA. Hablaron hace un par de años, el año pasado un poquito, pero se ha ido apagando un poco esa onda. Y me parece bien interesante que Samsung más bien se haya centrado mucho en la inteligencia artificial y que ya no solamente lo esté llevando en búsquedas, fotos, sino que lo esté llevando un poquito más allá, que realmente el teléfono se convierta en un asistente personal, que es a lo que están aspirando, ¿no? ¿Cómo has visto la nueva serie A Galaxy S26? Bueno, me ha gustado mucho porque se está innovando en cosas que me parecen que son interesantes, ¿no? El tema de la pantalla de privacidad, del Privacy Display, me ha sorprendido. De hecho, vine corriendo acá para probarlo y me pareció algo totalmente innovador, algo que no se había visto antes. Y ayuda mucho, sobre todo en Perú, que estamos acostumbrados a que estés en transporte público, ¿no? Ahí en el metropolitano, en el metro, y todo el mundo viendo tus conversaciones, eso ya se acabó. Ahora, las cámaras todavía no las he llegado a probar, pero también me parece que está bien interesante. Y el diseño y los colores que parece que van a llegar es algo importante, porque usualmente estamos acostumbrados a ver blanco, negro, nada más, pero los colores que hemos visto acá también están muy bonitos. El tema de la inteligencia artificial es algo que te tengo que preguntar sí o sí. ¿Tú cómo lo llevas? Sobre todo porque Samsung es pionero en los celulares con IA, pero ahora lo están llevando a otro nivel. Totalmente. Justo acabo de probar una cosa del Creator Studio, el estudio de creadores, que me ha sorprendido muchísimo. Me tomé una selfie, agarré un sombrero, una especie de estudio que estaba en la parte de atrás, y me lo puso, pero como si fuera un objeto real de la foto. O sea, ya creo que uno muy chévere, pero otro un poquito escalofriante, porque ya no sabes si creer o no, si la persona tenía esa ropa o no, ¿no? De repente son cosas así totalmente creadas por IA. Ahora que has podido ver un poquito los celulares en físico, algo que ha llamado mucho la atención, creo que a todos, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está tomando el mundo y qué bueno que en un teléfono para lo bueno, ¿no? Porque claro, se puede usar para todo, pero que en tu teléfono sirva para apoyarte en tu vida, me parece genial. Creo que es el buen uso que merece una inteligencia artificial. El tema de la pantalla antiespía, de que tal vez las personas del costado no vean, ¿qué te parece? Yo hasta hace poquito tenía que ir a Polvos Rosados para comprarme, mucha gente dice pantalla antitóxico, pero ahora el propio aparato trae una pantalla que permite que la gente que está al costado y que le gusta mirar ya no puede ver nada, ¿no? Qué loco, la tecnología avanza de una manera que no me esperaba. Se nos acabó el tiempo. Solo quiero dejarles, a raíz de los últimos acontecimientos de la semana, una reflexión. Lo inmoral es inmoral. No hay inmoral a medias, inmoral un poquito. Lo corrupto es corrupto. No hay un corrupto menos corrupto que otro corrupto que es más corrupto. Suena una trabalenguas, pero me refiero a las vacancias. Cuando se vaca un presidente por un tema inmoral o por un tema de incapacidad moral, se le vaca por su inmoralidad. No se debe caer en este relativismo de hacer cálculos políticos que mejor a este inmoral no lo cambio porque puede venir un inmoral peor. Los dejo con esa reflexión. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche aquí en su programa empresarial El Cliente.